A la hora de manejar proyectos, organizar sus tareas, determinar quiénes van a intervenir en un proyecto, poder visualizar un Gantt o un diagrama o una lista de tareas y actividades, Dot Project es una solución que nos permite optimizar toda esta operatoria y poder tener manejo de proyectos en simultáneo, asignación de recursos y seguimiento día a día de lo que van avanzando cada uno de ellos. En principio, Dot Project, cuya página es dotproject.net, allí se puede descargar el sistema. Es un sistema liviano, sencillo, que no requiere más que soportes normales de cualquier hosting, como ser soporte PHP y base de datos MySQL, y algunos permisos en directorios para poder intercambiar archivos entre los miembros de los proyectos. Lo primero que presenta el sistema, una vez instalado, es una pantalla de acceso donde colocamos nuestro usuario y clave y podemos entrar a la primera pantalla del sistema. El sistema por defecto pone las tareas, que la persona que está ingresando tiene asignadas, y las marca con colores. En amarillo son aquellas que están en actividad, y si estuvieran vencidas aparecerían en color rojo. Ahora vamos a ver bien cómo se manejan toda la parte de vencimientos y demás de cada tarea y proyecto. Una vez que estamos dentro del sistema, tenemos un menú principal en el cual tenemos empresas, proyectos, tareas, calendario, ficheros, contactos, foros, tickets, usuarios y sistema. ¿Sí? En sistema está la parte de configuración. Vamos a empezar por la parte de empresas. La parte de empresas es bastante simple porque no tiene muchos secretos. Acá lo que se puede hacer es cargar determinadas empresas que uno quiera, y luego dentro de ellas se pueden determinar, si tuviera proyectos creados aparecerían acá, si hubiera proyectos que se archivaron estarían en esta solapa, todo referido a la empresa que acabo de seleccionar, ¿no? Departamentos, o sea, cuáles son los sectores que tiene la empresa, si es que uno los quiere configurar, usuarios de esa empresa que entren al sistema, contactos, que no necesariamente son usuarios, pero sí son contactos de la empresa, ficheros, si es que se cargaron archivos en proyectos relacionados con la empresa, y en el caso de tener un proyecto, algún proyecto activo, nos puede mostrar un Gantt actualizado, ¿no? Esto es en tiempo real, lo hace, de acuerdo a cómo estén los proyectos, y uno puede después acá seleccionar tipos de proyecto, nombres y demás de los proyectos activos. Esta es la parte de empresas. Por supuesto, tenemos acá una opción que es de nueva empresa, ¿sí? En el Dot Project siempre es bueno mirar las opciones que están por arriba, tanto a la derecha como a la izquierda, porque a veces no se encuentran fácil algunas de las opciones, hasta que uno se acostumbra más o menos a cómo está organizado el sistema. Yo como entro como administrador, tengo la posibilidad de ver y filtrar por dueños, ¿sí? Dueño es el creador, ¿sí? de la empresa, quienes cargan las empresas. Puedo ver las que son mías, o también puedo ver las de todos, ¿sí? O sea, mías me refiero a que las cargué yo como usuario, o que cargaron todos. Estas opciones aparecen solo cuando uno está como administrador, si no podría ver solamente sus empresas. Acá después tenés la posibilidad de cargar clientes, vendedores, proveedores, o sea, toda esta parte de empresas sería como una clasificación que el sistema permite hacer de los diferentes tipos de empresas y roles que puede tener esa empresa dentro del sistema. Consultor, y en caso de que sea una organización de gobierno también permite ponerlo. Si es interno, si es una empresa de un grupo o de que alguien que pertenece a los dueños del sistema, o que
la empresa principal que carga los proyectos, o no aplicable. Todas esas configuraciones y demás se pueden asignar, y desde aquí, desde el menú Nueva Empresa, podemos hacer la carga de los datos de la empresa. Algo que está muy relacionado con la empresa son los contactos, como vimos recién. Acá estoy accediendo directamente a la planilla de contactos, puedo buscar por letras, puedo escribir y que busque, o puedo cargar un nuevo contacto. Es importante ver que en el contacto siempre se permite seleccionar a qué empresa pertenece ese contacto. Por ende, ese contacto va a quedar vinculado a esa empresa. Cuando vayamos a empresas y seleccionemos alguna, vamos a poder ver en contactos aquellos que hayamos cargado, tanto por un nuevo, por un nuevo contacto que se haga desde aquí, o por el que vimos antes. Los dos cargan en el mismo lugar. Son contactos que están siempre vinculados a una empresa. Ahora estamos en el menú de proyectos, ¿sí? El menú de proyectos permite, desde ya a la derecha tenemos siempre para cargar un proyecto, y acá también podemos filtrarlo por empresa, ¿sí? Como para ver los proyectos de una empresa particular. Y por dueño, que es la persona que creó el proyecto, ¿sí? Tenemos todos los proyectos no definidos, o sea que están como en elaboración, propuesto, que es un estado, digamos, del proyecto, o sea, es igual que un proyecto en curso, pero en estado de propuesto, sería como si fuera un presupuesto, ¿sí? Algún proyecto que está presupuestado. En planificación quiere decir que todavía se está definiendo. En progreso quiere decir que ya fue aprobado y se está realizando. Congelado, que por algún motivo está suspendido el proyecto. Terminado. Y después están las plantillas, si se quieren guardar el proyecto como plantilla para crear nuevos proyectos. Pasarlo a archivo al proyecto y ver un Gantt del proyecto. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, en algún proyecto en particular. Estos son proyectos más bien cortos. Bueno, este todavía está sin completar la carga. Ah, no, perdón, sí estaba. Vamos a entrar de vuelta. Vamos a venir acá. Bueno, acá tenemos dentro de esta opción, que es la empresa consultar, tenemos dos proyectos: administración y gestión, marketing y comunicación. Si entro en administración y gestión, tengo dos tareas dentro del proyecto. Acá ya me está diciendo que ese proyecto, administración y gestión, tiene dos tareas, ¿sí? La solapa me dice que estoy viendo las tareas. Para los que tienen que cargar datos, ¿sí? Que esto es una de las necesidades más importantes y más generales, es muy sencillo. Yo voy a tener asignado por un administrador las tareas en las cuales yo esté afectado. Como dijimos antes, cuando yo entro al sistema por primera vez voy a ver las tareas. Esa es la pantalla inicial. También puedo, si me resulta más cómodo y más fácil de manejar, puedo elegir la opción proyectos, elegir el proyecto, elegir la tarea dentro del proyecto. Supongamos que voy a cargar algo en administración y gestión. Entonces, ese era el subproyecto, digamos, de la empresa consultar, y acá tenemos las tareas, ¿sí? En administración y gestión tengo reuniones internas, alta de proyecto, empresas y contactos. Supongamos que yo en este punto voy a cargar en el historial. Acá me aparece el historial. Estos son todo lo que se va haciendo con respecto a este proyecto. Si yo voy a agregar algo en el historial, pongo agregar al historial. Y acá tengo los elementos necesarios para incorporar aquello que hice yo sobre esta tarea. En este caso, tengo la fecha de hoy. Puedo modificar la fecha. Vamos a anotar la tarea de armado de este video. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que estuve 2 horas armado de instructivo de uso del .project, ¿sí?
Bueno, acá que teníamos el horario, o sea, con las horas que trabajé, la fecha de terminación que ya está configurada, esa no la toco. Este resumen viene configurado también. Referencia es si yo quiero, digamos, dejarle algún tipo de catalogación a la tarea, pero generalmente no es necesaria. Y acá tenemos lo que estuve haciendo, digamos, sobre esa tarea, ¿sí? Con estos datos simples y nada más que esto, es muy sencillo la carga, pues simplemente pongo actualizar tarea. ¿Y qué va a hacer? Me va a mostrar nuevamente el historial, pero ya con la tarea que acabo de agregar, ¿sí? Esto es lo que más se usa porque la mayoría de los usuarios son quienes cargan, ¿sí? La otra parte es la parte de administración, pero es importante conocer en primer término esta parte para que ya seamos administradores o usuarios, sepamos cuál es la mayor actividad que el sistema va a tener. En la parte de ficheros está la posibilidad de seleccionar un archivo y definir a qué proyecto se va a asignar un fichero y subirlo. Si en el caso de nuevo fichero tenemos las opciones, el sistema nos va a dar ciertas opciones para que podamos elegir un archivo, en qué directorio, root sería el directorio raíz, versión del archivo, categoría, se puede poner si es un documento, aplicación o desconocido, a qué proyecto lo voy a asignar, a qué tarea también se la voy a asignar, una descripción y ahí ya seleccionamos el archivo y lo subimos. Podemos indicar si es una versión final, si queremos notificar a los usuarios, al usuario dueño que subimos un archivo, o a todos los contactos del proyecto, los que participan en el proyecto. De esa manera podemos también subir archivos. O sea, en cuanto a las tareas, estas serían las principales acciones, las acciones de carga de tareas. Y generalmente la persona que carga las tareas, voy a volver a ver este proyecto, fíjense que tiene links acá arriba que son interesantes, que hay que conocerlos, son atajos que nos ahorran clics y pasos por pantallas. Una vez que estoy dentro de un proyecto, tengo esta opción de informes y hay una opción que es por ahí la más recomendada. Yo puedo poner todos los proyectos o puedo poner, por ejemplo, bueno, acá hay que tener cuidado con cómo se pone el resumen del proyecto, que después vamos a ver cómo se carga el proyecto, para que esto sea entendible y sepa yo en qué proyecto lo estoy cargando. Si pongo todos, me va a mostrar todos los proyectos. Tengo una opción que es Task Log, que lo que hace es entre dos fechas, ya me trae la fecha de hoy como máxima y generalmente trae unos 15 días para atrás, puedo determinar qué proyecto quiero ver, qué usuario, ¿sí? O todos, porque soy administrador, me permite ver todos. Pongo enviar y me va a dar las tareas que se realizaron en ese tiempo, o sea, entre estas dos fechas que dijimos acá, por todos los usuarios en esos proyectos, en los proyectos que se está trabajando. Entonces me va a mostrar proyecto, resumen, que este sería el resumen de lo que es la tarea, ¿sí? O sea, este vendría a ser la tarea en realidad, el nombre de la tarea, y la descripción, qué se hizo. Que esto es lo que carga cada uno en esas tareas. Eso sería la parte principal de lo que es el uso de los proyectos. Y la parte que más orientada al administrador es la parte de la creación del proyecto. Para crear proyectos se le pone un nombre, se determina quién va a ser el dueño del proyecto o el responsable, la empresa, si tiene una división, si divisiones internas, por ejemplo, administración, producción o lo que fuere, la fecha de inicio, la fecha de fin tentativa, o sea, cuándo se estima que se va a terminar, el presupuesto tentativo, si queremos ponerlo. El presupuesto real va a salir de la cantidad de horas valuadas. Si están valuados los honorarios de las personas que intervinientes, va a ir calculando el presupuesto real. Si hay una URL y una URL de la organización para referenciarlo al proyecto. Después, ¿qué prioridad tiene el proyecto? Baja, alta o normal.
El alias, este es el alias que decíamos antes, es el que sale cuando después nosotros listamos los proyectos. Entonces es importante ponerle algo acá que tiene que ser algo cortito, soporta pocas letras, entonces hay que ponerle algo corto pero que se entienda qué proyecto es. El ID de color es para determinar con qué color queremos que aparezca pintado al costado el proyecto para distinguirlo más fácil. El estado, si está, como dijimos antes, lo habíamos visto, después en función de esto va a filtrar las distintas pestañas que muestran en el proyecto, si es no definido, propuesto o presupuesto, en planificación, en progreso, congelado, etcétera, etcétera. Y acá tenemos para elegir si queremos importar un proyecto similar, ¿sí? Lo que va a hacer es importar las tareas, no va a importar la carga de las tareas, solamente va a importar las tareas que estén configuradas allí y nos ahorra tener que volver a cargar todas esas tareas, en especial cuando se hacen proyectos que tienen un mismo proceso, una misma línea de proceso. Y acá, si el proyecto es administrativo o es operativo, ¿sí? O sea, vendría a ser una clasificación que nos permite definir si el proyecto es facturable o no, ¿sí? En forma directa. Con eso simplemente se crea un proyecto. Entonces, en el caso que yo ya lo hubiera creado y quiero continuar la carga, o sea, una vez que lo creé, puedo ingresar. ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar esto, ¿sí? En el caso de haberlo recién creado, no voy a tener, vamos a entrar acá, ahí estaría dentro del proyecto, ¿sí? Me muestra esto. En el caso que yo recién lo haya creado, no voy a tener ninguna tarea todavía. Entonces ahí viene la parte de creación y carga del proyecto. Bueno, entonces tenemos que crear las tareas del proyecto, ¿sí? En este caso tenemos dos porque ya estaba creado anteriormente, pero para crear una tarea tenemos aquí arriba creación de una tarea. Es, como verán, bastante simple. Se le pone un nombre a la tarea, se determina si está activa o inactiva, si tiene algún grado de progreso, si ya se empezó o se había empezado anteriormente, qué prioridad tiene. Y acá vamos a poner, bueno, ¿quién va a ser el propietario de esa tarea? El propietario dentro del sistema, ¿no? Nada más que a modo administrativo. Si es operativa o administrativa, si es de acceso público, privilegiado, ¿sí? Público siempre igualmente público dentro del sistema, cuando, sí o sí requiere login, ¿sí? No es que se puede ver desde afuera sin loguearse. Pero si yo le pongo público, lo van a poder ver todos los usuarios del sistema. Si no, lo voy a poder ir restringiendo a perfiles definidos. Puedo seleccionar contactos que yo quiera vincular con el sistema para que después reciban notificaciones y demás. Puedo asignar un sitio web referente. También puedo determinar si hay una tarea que es padre de esta tarea, o sea, es una subtarea. Y si tiene un presupuesto asignado, también puedo ponerlo. Y acá, por supuesto, la descripción de la tarea. En cuanto a fechas, ponemos la fecha desde y hasta. Siempre hay que presionar acá en el almanaquito que aparece ahí y se puede ver la posibilidad de cargar la fecha desde y hasta. Duración del presupuesto. Duración presupuestada será cantidad de horas que se va a trabajar, que se prevé que se van a trabajar. La fecha de finalización y duración la puede calcular de acuerdo a las horas que tiene asignada la persona por día y los días de la semana que tiene asignados. Acá dice, por ejemplo, días laborables, cuáles son, de lunes a viernes, y ahí marca y las horas que se trabaja por día y demás. Entonces acá tenemos podemos modificar acá los horarios de comienzo y fin de la jornada, ¿sí? Todo esto sirve más que nada para que después se hagan cálculos de cómo resultó el proyecto y demás. La tarea en este caso.
Dependencias es simplemente para determinar si tiene dependencias con otras tareas, ¿sí? Acá se puede seleccionar una tarea y con esta flecha se puede pasar para un lado o para el otro. Se marca si tiene dependencia, si es una tarea dinámica, o sea que se va a ajustar las fechas de acuerdo a la dependencia del anterior. Y si no, que no sea dinámica, que sea fija. Y en recursos humanos podemos poner quiénes son los que van a participar y cuando lo vamos a asignarle un porcentaje. Entonces yo selecciono una persona, le coloco ahí el porcentaje, lo corro para acá, lo puedo sacar y así voy armando el equipo que va a formar parte de esa tarea. Y si quiero dejar algún comentario al respecto. Con esa información nosotros vamos a tener cargada nuestra tarea y vamos a poder verla como quedaría, digamos, una tarea cargada, donde vamos a tener todos los datos que nosotros hayamos colocado. Y aquí directamente yo ingresé a la tarea y entré a la pantalla de carga, porque por defecto se ingresa ahí. Pero si yo voy al proyecto y en vez de apretar el nombre de la tarea, presiono acá el lapicito, me va a permitir editar datos de la tarea. Esto siempre y cuando yo sea administrador, ¿sí? Si no, no voy a poder. Con eso tenemos cargadas las tareas y además los usuarios pueden comenzar a cargar sus actividades. Una opción interesante para el seguimiento de lo que se va haciendo día a día y las cosas que están planificadas a hacer es la de calendario. El calendario nos permite observar, como si fuera un calendario clásico de Google o cualquiera de ellos, las tareas que están asignadas y que se van haciendo diariamente. Y obviamente, pinchando en una de ellas, podemos acceder y ver la descripción de qué se hizo efectivamente. Esto es una utilidad muy buena para el seguimiento general de las actividades. En la parte de ficheros, bueno, acá vamos a tener acceso a todos los ficheros, como vimos antes, que vayamos cargando en los proyectos. Y por supuesto, podemos crear directorios o subir nuevos ficheros. En contactos ya lo estuvimos revisando anteriormente, con lo cual podemos cargar nuevos contactos y asignarlos a empresas para luego poderlos ver por empresa y tenerlos organizados. En la parte de foros podemos crear nuevos foros para que los usuarios se intercambien información entre sí. Se pone un título, el proyecto al que está relacionado, el dueño que va a ser del foro y el moderador. ¿Quién va a ser el moderador de aquellas cosas que se discutan allí? Por supuesto, una descripción para que los usuarios sepan de qué se trata el foro. Y también tiene una pequeña utilidad interesante de tickets que sirve para abrir tickets de soporte o de contacto o de consulta entre distintos usuarios del sistema. Acá se puede colocar el correo personal, el nombre, el asunto, qué prioridad tiene, de qué empresa es el ticket, de qué proyecto y la descripción del problema. A partir de ese momento el sistema va a seguir va a tener un seguimiento del ticket para que alguna persona vinculada a ese proyecto, a esa tarea, le vaya dando solución a ese problema o a esa situación. Esta es una utilidad también interesante para estar comunicados internamente y tener seguimiento de esa comunicación. Y en la parte de usuarios, vamos a ver que podemos crear usuarios, ver usuarios activos, nuevos, los inactivos, hacer un seguimiento de los usuarios y la actividad de las sesiones, o sea, las sesiones que esos usuarios abren al entrar al sistema. Entonces acá es bastante sencillo porque tenemos, bueno, entrando acá puedo ver los datos, ¿sí?, generales y las pestañas que son más o menos las mismas que antes observábamos. Acá me está diciendo en qué proyectos estoy involucrado. También me puedo hacer un Gantt de esos proyectos. En el Gantt puedo modificar la fecha desde y hasta,
puedo poner de algún proyecto en particular, de los que están en presupuesto, en proceso, proyectados, planificados, etcétera. Puedo hacer un seguimiento, ¿sí? Acá me está poniendo la fecha desde y hasta, yo la puedo modificar. Y eso lo que va a mostrarme es qué fui haciendo yo en el sistema, si ingresé al sistema, desde dónde, qué dirección IP, la fecha, la hora en que salí. Todavía como estoy dentro del sistema no me la cargó, pero era la hora en que entré y demás. Los permisos son los permisos que voy a tener, ¿sí?, dentro del sistema. Acá podemos elegir distintos módulos del sistema o todos, ¿sí?, y podemos elegir si le voy a dar todos los permisos, ¿sí? All es para todos los permisos. Supongamos que yo pongo ahí, acá me está diciendo que en realidad yo ya los tengo asignados, entonces me dice que ya los tengo, pues soy administrador. Pero si yo pongo todos los módulos, all, permitir y tildo todo, le estoy dando permiso de superadministrador a esa persona, ¿sí?, porque le doy todo. También puedo asignar eventos o calendarios o ciertas partes del sistema para que solamente tenga acceso a ellos, ¿sí?, ya sea para acceder, para verlo, para agregar, para editar o para eliminar. Roles. Los roles también, el sistema trae ciertos roles definidos, que es administrador, anónimo, invitado y productor, y yo puedo asignarle roles a la persona. Si yo le asigno administrador, ya le estoy dando ciertos permisos para que pueda, por ejemplo, ver información de otros usuarios y demás, que de otra manera no la va a tener. Y esta pestaña que en realidad nos permite transferir, ¿sí?, proyectos y usuarios, o sea, pasarle proyectos a otros usuarios que no eran dueños de esos proyectos. Bueno, esta sería la parte de usuarios, ¿sí? Y finalmente la parte de sistemas tiene toda una parte de configuración que podemos, ingresando en cada una de ellas, es amplio esto, podemos determinar directorios temporales y demás. En general no hace falta tocar esto mucho porque realmente no es necesario, pero supongamos que tuviéramos un Gantt que es muy pesado, podemos aumentar la memoria que usa el sistema para armar ese Gantt, el lenguaje que queremos que esté por defecto, el nombre de la empresa, el nombre que va a tener el sistema arriba en la pestaña, digamos, ¿sí?, dominio donde va a estar instalado, prefijo para el correo electrónico. Bueno, todo es bastante sencillo e intuitivo como para poder hacer una configuración general del sistema. Y después tenemos, bueno, configuración, lo vimos recién, administración de traducciones, podemos determinar o cargar nuevas traducciones o modificar textos si nos parece que quedan mejor de otra manera, se pueden administrar desde acá. Y también tenemos la parte de preferencias de usuario predeterminadas, ¿sí?, o sea, qué idioma y demás va a ver por defecto el usuario cuando ingresa, los usuarios generales, después se puede configurar por usuario, ¿sí? Valores del sistema, son variables de entorno del sistema, así que lo que se puede hacer acá más que nada es agregar nuevas, ya trae algunas de predeterminadas. En general todo esto no hace falta tocarlo. Editor de campos personalizados, o sea, si yo quiero agregar campos personalizados en distintas tablas, en empresas, proyectos, tareas y calendario, lo puedo hacer. Y también la tabla de códigos de gasto, ¿sí?, que puedo agregar acá códigos de gasto, porque en un proyecto puedo asignar gastos. Entonces puedo seleccionar una empresa, un código de gasto, el valor y la descripción. Y eso después yo lo puedo afectar al proyecto. ¿Qué más? Bueno, creo que más o menos un pantallazo general tenemos. Roles de usuario. Importar contactos. Esto es para importar de una tabla Excel que nosotros tengamos, o de algún lugar, un server o lo que fuere. Importar contactos, ¿sí? Cuando son muchos los queremos importar y van a venir acá, a esta parte.
Bueno, ese es un pantallazo general, espero que les sirva y puedan disfrutar de esta interesante herramienta para administración de proyectos.